Hola, soy Jesús Nieto Martínez. Vamos a continuar nuestro curso de introducción a la teoría de grupos, recordando como siempre lo que hicimos en el video anterior. Definimos lo que es el conmutador de un grupo, lo denotamos de esta manera. Si el grupo se llama G, vimos que eso es un subgrupo normal del grupo G y que mide qué tan lejos está el grupo de ser conmutativo, de ser abeliano. De hecho, un grupo G es abeliano si y solo si el conmutador es trivial. Vimos algunos ejemplos, calculamos los conmutadores de el grupo de permutaciones de Sn y para grupos diédricos calculamos los conmutadores, vimos eso como ejemplos en ese video anterior. Hoy vamos a hablar de homomorfismos, es decir, funciones que están definidas de, digamos, un grupo G1 en un grupo G2. Vamos a decir que una función phi que va de G1 en G2 es un homomorfismo si respeta la estructura de grupo, es decir, dados X y Y en G1, cuando aplicas phi al producto de X y Y, eso da lo mismo que el producto de phi de X y phi de Y. Recordando que el producto que escribimos del lado derecho en esta igualdad, el producto es la operación en G2, mientras que el que está del lado izquierdo es la operación en G1. Todo eso se ve claro en el contexto, ¿no? Entonces, bueno, ya hemos estado trabajando con funciones de esta forma, pero en el caso particular en que son biyectivas, es lo que llamamos un isomorfismo. Así que un isomorfismo es un homomorfismo que es además biyectivo. Entonces vamos a dedicar este video a homomorfismo, es decir, simplemente la estructura algebraica que hay acá. Funciones que preservan la estructura algebraica, es decir, que envían subgrupos en subgrupos. Esta característica lo que implica es que como envía productos en productos, entonces va a enviar la identidad en la identidad, inversos en inversos, subgrupos en subgrupos, etc. O sea, por ejemplo, la identidad de el grupo G1 va a ir a la identidad del grupo G2 simplemente porque E1 tú puedes verlo como E1 por E1, aplicas la propiedad de la definición de homomorfismo, queda phi de E1, phi de E1, y entonces cancelas phi de E1 y te queda que phi de E1 es E2. Estamos llamando E1 a la identidad en G1 y E2 a la identidad en G2. Entonces es fácil ver que los homomorfismos envían elemento identidad en elemento identidad. Lo mismo ocurre con los inversos. Por ejemplo, si X es un elemento de G1, fíjate que ya vimos que la identidad en G2, E2, es phi de E1. Dado X en G1, la identidad tú puedes verla como phi de X, perdón, la identidad E1 puedes verla como X por X a la menos 1. Por propiedad de homomorfismo, esto es lo mismo que phi de X por phi de X a la menos 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Cuando multiplicas phi de X por phi de X a la menos 1 te está dando la identidad. O sea que este objeto es el inverso de este. Y si aquí cambias el orden, si pones X a la menos 1 primero y luego X, te va a quedar
phi de x multiplicado por la izquierda, por phi de x a la menos 1, y eso te está dando igual E2, con lo cual obtienes que el inverso de phi de x así es lo mismo que phi del inverso de x. Entonces la identidad va en la identidad, los inversos van en los inversos, y todo eso se obtiene por esta propiedad de acá. Phi del producto es el producto de los phi. Por eso es que un homomorfismo envía un subgrupo, por ejemplo, de G1, lo envía en un subgrupo de G2. Es decir, el conjunto de las imágenes por phi forma un subgrupo de G2. Eso es lo que se obtiene a partir de eso. Vamos a llamar la imagen de phi el conjunto de todos los phi de x, para los cuales x está en G1. La imagen de la función phi. Como es un homomorfismo, esto es un subgrupo de G2. Claro, si x y y están, vamos a ponerlo así, como son dos elementos de acá, digamos A y B, en la imagen de phi, quiere decir que A es, por ejemplo, phi de un cierto elemento x, y B es la imagen de cierto elemento y. ¿Qué pasa con A por B? O A por B a la menos 1, vamos a ponerlo de una vez así, A por B a la menos 1. Ya sabemos que esto es no vacío porque la imagen de la identidad en G1 está aquí. Phi de G1 está aquí. Por lo tanto, esto es no vacío. Así que basta con ver que si dos elementos están, esta combinación también está acá, para ver que es un subgrupo de G2. Así que A por B a la menos 1, que es por definición phi de x por phi de y a la menos 1, pero ya vimos que eso es lo mismo que phi de y a la menos 1, así. Así que podemos ahora usar el hecho de que es un homomorfismo para escribir x por y a la menos 1. Y esto es un elemento que está evidentemente en G1. Por lo tanto, A por B a la menos 1 es la imagen de alguien que está en G1. Por lo tanto, está aquí. Así que esto es un subgrupo de G2. Subgrupo de el conjunto de llegada. Otro subgrupo importante que aparece a partir de homomorfismo. Recuerda que estamos en esta situación. Tenemos G1, tenemos phi, tenemos G2. Esto es un homomorfismo. Ya sabemos que lo que significa es que respeta la operación. Phi de x por y es igual a phi de x por phi de y. Vamos a ver lo que es el núcleo del homomorfismo, como hacíamos en álgebra lineal. Son aquellos elementos de G1 que tienen como imagen la identidad en el conjunto de llegada, en el grupo de llegada. Eso también es un subgrupo, en este caso un subgrupo de G1. Ya vimos que, por ejemplo, E1 está en el núcleo de phi, porque phi de E1 da E2, que es la identidad de G sub 2. Así que esto es no vacío, por lo tanto, basta con tomar x y y en el núcleo y ver que x por y a la menos 1 también está en el núcleo. Es decir, apliquémosle phi a x por y a la menos 1 y veamos que eso da E2. Bueno, esto ya vimos que es phi de x por phi de y a la menos 1, que es lo mismo que phi de y a la menos 1. Estamos
tomando ventaja de esas propiedades que ya verificamos. Como X está en el núcleo, esto da E2, la identidad del conjunto de llegada, y como Y también está, esto da E2 a la menos 1, que es lo mismo que E2, así que vamos a borrar acá. Esto da E2, así que X por Y a la menos 1 también está en el núcleo de phi. Por lo tanto, el núcleo de un homomorfismo es un subgrupo de el dominio de ese homomorfismo. Un subgrupo. Entonces tenemos, dado un homomorfismo, hay dos subgrupos que aparecen allí. El subgrupo de aquellos elementos que tienen como imagen la identidad. Eso es un subgrupo del dominio, y la imagen es un subgrupo de el conjunto de llegada. Es decir, el rango de phi es un subgrupo de G2 en general. Ok, entonces vamos a ver, en particular nos interesa grupos cocientes. Vamos a ver algunos resultados interesantes que surgen al estudiar grupos cocientes. Supongamos que H es un subgrupo normal de un grupo G, y tenemos vamos a llamar pi a la proyección canónica, proyectar G en el cociente, es decir, a cada elemento de G, pi de X lo que hace es enviar X a su clase lateral izquierda, en este caso. A cada elemento le asocia, le asigna su clase lateral. Esto es evidentemente es sobreyectiva, porque cada clase aquí es de esta forma, por lo tanto es la imagen del elemento que aparece acá, el elemento X. Es decir, todo elemento de aquí tiene la forma XH, así que es la imagen de X. Así que esto es sobreyectivo, evidentemente, y además es un homomorfismo. ¿Por qué? ¿Qué pasa si tienes X y Y acá? Entonces pi aplicado al producto XY quiere decir la clase del producto XY, y esto por definición es el producto de las clases. Esto debería ser una Y aquí, es decir, pi de X por pi de Y. Así que esto es un homomorfismo, es sobreyectivo. ¿Qué será el núcleo? Que es sobreyectivo quiere decir que la imagen es todo el conjunto de llegada. ¿Qué es el núcleo? ¿Qué quiere decir? Que X está en el núcleo de ese homomorfismo pi. Quiere decir que al aplicarle pi me da la identidad. ¿Qué es la identidad en el cociente? La identidad en el cociente es la clase de la identidad, es decir, H. Pi de X es H. Recuerda que pi de X es X por H. X por H es H si, solo si X pertenece a H. Por lo tanto, estamos diciendo que el núcleo de esta aplicación, que llamamos la proyección canónica de G en el cociente, el núcleo de la proyección canónica es justamente el subgrupo que aparece acá. El núcleo de esa aplicación es H.
Fíjate que en este caso muy particular estamos considerando desde el principio H un subgrupo normal de G, y eso es para que esto tenga estructura de grupo, si no, no podemos hablar aquí de homomorfismo. Para que esto tenga estructura de grupo, esto tiene que ser previamente normal. ¿Qué pasa en general con el núcleo de un homomorfismo? Vamos a verlo. ¿Qué pasa si yo tengo en general un grupo G, G1 digamos, tengo un grupo G2, tengo phi, un homomorfismo? Ya vimos que el núcleo de phi es un subgrupo de G1. ¿Será normal? Es la pregunta que surge. Vamos a suponer que tenemos, vamos a llamar a esto K mayúscula, para simplificar la notación. El núcleo de este homomorfismo, vamos a llamarlo K, sabemos que es un subgrupo de G1 y nos preguntamos si es normal. Es decir, consideremos G en G1 y vamos a ver qué pasa con un conjugado de un elemento, digamos que X está en K, y vamos a ver qué pasa con G, X, G a la menos 1. ¿Será que también está en K? Para eso hay que aplicarle phi y ver si eso nos da la identidad. Entonces, como phi es un homomorfismo, esto da phi de G por phi de X por phi de G a la menos 1. Phi de X, como X está en el núcleo, esto nos da la identidad en G2. Por lo tanto, esto nos está dando phi de G, phi de G por phi de G a la menos 1. Y esto ya hemos visto desde hace rato que esto da G2. Entonces, efectivamente, todo conjugado de un elemento del núcleo está en el núcleo. O sea que el núcleo es, en general, un subgrupo normal de el dominio. O sea, no solamente es un subgrupo, sino que es normal. Por lo tanto, ya vimos anteriormente esto. Cada vez que tenemos G y partimos G por un subgrupo normal, ahí tenemos un homomorfismo que es sobreyectivo, que es esa proyección. Cuando tenemos una situación así en general, el núcleo de ese homomorfismo es un subgrupo normal. Así que uno piensa en esta situación en general. Digamos que tenemos G1, tenemos phi, tenemos G2. Esto es un homomorfismo. Y vamos a considerar de este lado la proyección pi G1 partido por el núcleo de esa aplicación phi G1 cociente con el núcleo de esa aplicación. Esto es un grupo porque ya vimos el núcleo de esta aplicación es un subgrupo normal de G1. Así que esto es un grupo. Aquí tenemos un homomorfismo que ya dijimos sobreyectivo. ¿Será que podemos definir una función de aquí para acá de manera que este diagrama conmute? Es decir, yo tengo un elemento aquí, X, por phi, me queda phi de X, y yo tengo ese elemento phi de X, perdón, en G1. Cuando le aplico phi, yo quiero encontrar una función psi que cuando se la aplique de esta forma, en este sentido, primero aplico pi y luego aplico psi, eso a un elemento X. Quiero que esto se cumpla. Psi compuesta con pi de X me dé phi de X. Esto funcionará, existirá un psi de esta forma. ¿Cómo tendría que ser? Bueno, tendría que ser, vamos a ver, cuando tenemos un elemento acá
¿Cómo son los elementos de aquí? Son clases. Vamos a denotar K, el núcleo, para que la escritura sea más sencilla, ¿no? Esto, cuando escribimos K mayúscula, sería el núcleo de phi. Entonces los elementos de acá de este cociente son de la forma xk, la clase lateral izquierda de x, módulo el núcleo de phi. Entonces esta psi, cuando se lo aplico a esto, yo quiero que eso me dé phi de x. Pero hay un detalle aquí. Esto la estaría definiendo en función del representante de la clase que yo elija. Pero yo puedo tener una clase con muchísimos representantes de clase. Es decir, yo puedo tener xk igual a yk, la clase de x y la clase de y iguales, siendo x y y distintos. Yo necesito que cuando le aplique psi a esto, me dé lo mismo que aplicarle psi a este también, para poder decir que está bien definida. Yo quiero que esto sea igual a esto, siempre que xk sea igual a yk. Es decir, si x y y están en la misma clase, cuando yo aplique esta psi, quiero que me dé lo mismo. O sea, que phi de x sea igual a phi de y. Entonces vamos a hacer ese análisis. ¿Qué quiere decir que la clase de x sea igual a la clase de y? Son iguales si y solo si x por k por y a la menos 1 es igual a k. Es decir, la vez pasada vimos, esto podemos escribirlo de otra forma que nos conviene más en este cálculo. Quiere decir que x por y a la menos 1 está en k. ¿Qué pasa entonces cuando yo hago psi de xk? Psi de xk, por definición, lo que estamos diciendo que es phi de x. Yo quiero que eso me dé phi de y, para que sea psi de xk. Ajá, sabemos que x y a la menos 1 está en k. ¿Qué pasa con phi de x y a la menos 1? Si x y a la menos 1 está en k, phi de x y a la menos 1 es igual a la identidad, es igual a E2. Pero esto es psi de x, psi de phi de y a la menos 1, que es lo mismo que phi de x, phi de y a la menos 1, que es lo mismo que decir que phi de x es igual a phi de y. Phi de x igual a phi de y. Y esto es lo que estábamos diciendo. Phi de x es lo que queremos acá, que sea psi de xk, y aquí psi de yk. Entonces tenemos esta cadena de equivalencias. Estas clases son iguales si y solo si x por y a la menos 1 está en k. Eso es equivalente a que phi de este producto sea la identidad. Estas propiedades ya las verificamos. Quiere decir que este producto da E2. Quiere decir que phi de x y phi de y son iguales. O sea, estos son iguales. Entonces fíjate, esta cadena de desigualdades nos dice, en primer lugar, leyéndola en este sentido de aquí por acá, la implicación, si las clases son iguales, las imágenes son iguales, quiere decir que psi está bien definida, no depende del representante de la clase. Perfecto, o sea, psi está bien definida cuando lo definimos así.
psi de la clase de x es phi de x. Está bien definida. Y si la leemos al revés, de aquí para acá, es decir, si xk y yk tienen la misma imagen por sí, es porque son iguales. O sea que esta psi no solamente está bien definida, sino que es inyectiva. Psi es inyectiva. Entonces, en la situación del diagrama, cuando tenemos phi, un homomorfismo de G1 en G2, tenemos la proyección canónica sobre el núcleo de esa aplicación. La función definida de esta manera, psi de la clase de x igual a phi de x, hace que este diagrama conmute, en el sentido de que un elemento x, cuando te vas por esta ruta, te da lo mismo que irte por esta ruta. Y no solamente eso, sino que esto que está acá es inyectivo. Esto es inyectivo. Es inyectivo. Eso quiere decir entonces que, bueno, si hacemos el cálculo, ¿qué pasa con psi de la clase de x por la clase de y? Para ver que es un homomorfismo, es trivial, ¿no? Psi de esto quiere decir psi por definición de productos de clase es x por y aquí, y por definición de psi eso da phi de x por y, y phi de x por y es phi de x por phi de y, y de nuevo phi de x es psi de la clase de x, y phi de y es psi de la clase de y. Así que psi es homomorfismo, es inyectivo, por lo tanto es un isomorfismo si yo me quedo con la imagen. Voy a hacer de nuevo el diagrama porque esta es la situación que vamos a estar viendo constantemente a lo largo de este video. Aquí tenemos entonces G1 módulo el núcleo de phi, y entonces existe una función phi que hace que esto psi, perdón, que hace que este diagrama conmute, y además esto es un isomorfismo si yo me quedo solamente con la imagen, ¿no? Es decir que G1 partido por el núcleo de phi es isomorfo a la imagen de psi. Entonces, esta situación, esto se llama el teorema fundamental de homomorfismo. Es muy importante. Tienes un homomorfismo phi del grupo G1 en el grupo G2, entonces G1 cociente con el núcleo de phi es isomorfo a la imagen de phi. Esto es un resultado importantísimo, se llama teorema fundamental de homomorfismos. Como ejemplos vamos a ver diversas situaciones en las que tenemos un esquema como ese. Por ejemplo, en Z vamos a poner phi, la función que a cada elemento x lo envía para un n fijo, el elemento de Zn, que es el residuo de dividir x por n, es decir, phi de x es x módulo n, el residuo de dividir x por n. Eso es lo que hace phi. Eso es un homomorfismo, es sobreyectivo además, y cuando hacemos la proyección canónica de pi, la que llamamos pi de z por el núcleo de phi, ¿qué será el núcleo de phi? Son aquellos elementos tales que x es, aquí es 0 módulo n, son los elementos cuyo residuo es 0, es decir, son los múltiplos de n. Vamos a escribir los múltiplos de n de esta forma. Son todos los
números enteros de la forma n x, donde x es un número entero. Así que aquí vamos a decir nz, n partido por el subgrupo que está formado por los múltiplos de n. Este sería entonces el cociente, y entonces el teorema fundamental de homomorfismo dice que hay una inyección de aquí para acá, y como esto que está acá es sobreyectivo, la imagen es todo Zn, por lo tanto esto nos da un isomorfismo. N partido por el conjunto de los múltiplos de n es isomorfo a Zn. Entonces este es el diagrama que vamos a estar graficando a lo largo de este video. Tenemos ese ejemplo. Tenemos por ejemplo en los números reales, vamos a poner aquí los números reales, aquí vamos a poner el conjunto que llamamos C en los números complejos, la circunferencia unitaria, y el homomorfismo phi envía al elemento x, phi de x lo envía a e a la 2pi e a la 2pi y x. Eso es un elemento que está acá. Esto es un homomorfismo. El núcleo de ese homomorfismo es z, son los números enteros. Recuerda que cuando pones un número entero aquí, esto te da la identidad. Entonces el núcleo es z, así que r partido por z. Esto también es sobreyectivo, evidentemente. Todo objeto de esta forma es imagen del número que aparece aquí. Así que esto es sobreyectivo, es un homomorfismo. Así que este diagrama conmuta por la inyección que va de aquí para acá. Quiere decir que r partido por z es isomorfo a ese círculo en el plano complejo. Ese es otro ejemplo. Agarremos ahora los números complejos sin el cero. Los números complejos sin el cero, con la multiplicación, phi, aquí está otra vez nuestro círculo unitario en los números complejos. En este caso, phi de un número complejo z va a ser z partido por su módulo. Está bien definido, fíjate que aquí está excluido el 0. ¿Cuál es el núcleo de esto? Son los reales positivos, así que cuando hacemos el cociente sería esto partido por los reales positivos. Esto otra vez sobreyectivo, así que tenemos isomorfismo sí sobre la imagen, que en este caso la imagen es todo. Entonces tenemos este grupo, los complejos sin el 0 partido por los reales positivos. Esto es isomorfo también al círculo unitario en Z. Ok, vamos con matrices, grupos de matrices. Tenemos ON aquí y la aplicación phi va a ir a el grupo 1 menos 1 con la multiplicación, que esto sabemos que es isomorfo a Z2, que phi es simplemente el determinante, ¿no? Tienes una matriz, esto te da el determinante. Esto evidentemente es un homomorfismo y también es sobreyectivo. Siempre vas a encontrar una matriz que tiene determinante 1 y una matriz que tiene determinante menos 1, así que esto en ON. Así que esto es sobreyectivo cuando lo partimos por el núcleo. ¿Cuál es el núcleo de esta aplicación? Bueno, la identidad aquí es 1, así que las que tienen determinante igual a 1 es SON, el grupo especial. Así que ON partido por S de ON sería isomorfo a la imagen de phi, que es todo esto. Por lo tanto, ON partido por S de ON es isomorfo a este grupo, que es isomorfo a Z2. Entonces esta herramienta nos da
para plantear muchísimos isomorfismos. También se puede hacer con UN, etcétera. Hay muchísimos ejemplos. Aquí hay uno más interesante. Este ejemplo me interesa en particular. En S4, estas permutaciones que están acá las voy a llamar sigma a la permutación 1,2 por 3,4. Voy a llamar tau a la permutación 1,3 2,4. Estoy considerando las permutaciones de orden 2 en S4. Sigma tau delta, voy a llamar a la otra 1,4 2,3. Estos son los elementos que tienen orden 2. Estos tienen orden 2 en S4. Así que vamos a agarrar la identidad y estas permutaciones. Esto que está acá es un subgrupo de S4 que además es isomorfo. Este grupo es isomorfo voy a llamarlo de una vez V, es la notación que se utiliza. Esto es isomorfo al grupo de Klein. Grupo que tiene 4 elementos, que es lo mismo que Z2 por Z2, ¿no? El grupo de Klein. Uno lo denota por V. Fíjate lo que sucede cuando tú conjugas a estos elementos. Si a estos elementos tú le aplicas conjugación, o sea, dado alfa en S4, tú le aplicas alfa a la menos 1 a x, cualquiera de x que esté aquí en V. Eso nuevamente te da, bueno, lo que no sea la identidad, ¿no? Esto te envía, esto te da un elemento y que también está en V y no es la identidad. Es decir, los conjugados de los elementos de acá, cuando tú agarras un alfa que está en S4, te da como resultado nuevamente uno de los elementos de acá que no sea la identidad. Es decir, estos tres elementos, al aplicarle conjugación, lo que hace es permutarse. O sea que para cada alfa en S4 yo tengo, a partir de esta construcción, un elemento de S3, porque estoy permutando un conjunto que tiene 3 elementos. Así que cada alfa que está en S4, yo puedo asignarle tita que está en S3. Esa aplicación tiene las características que nos interesan en el diagrama. Tengo S4, tengo esa phi para S3, el núcleo S4 partido por el núcleo de phi. ¿Cuál es el núcleo de phi? El núcleo de phi justamente es justamente V, y tengo este psi de nuestro diagrama dado por el teorema, y tengo entonces S4 isomorfo, S4 partido por el grupo de Klein isomorfo a S3, usando ese teorema de homomorfismos. Entonces eso nos da una herramienta muy útil, muy útil en la teoría de grupos. Vamos con otro resultado teórico también. ¿Qué pasa si tenemos un subgrupo H de G y un subgrupo J de G? H y J, subgrupos ambos del grupo G. Hemos estado hablando en videos anteriores del conjunto HJ, el conjunto de todos los productos HJ.
J, donde H es un elemento de H y J un elemento de J. Vamos a agarrar elementos G1 y G2. Vamos a agarrar G1 y G2, ambos en H por J. H por J no necesariamente es un subgrupo de G también. ¿Qué tendría que pasar para que sea un subgrupo? Vamos a ver. Que G1 y G2 estén allí quiere decir que G1 es H1. Bueno, no lo llamemos así, vamos a llamarlo con X y Y para... Voy a llamar X a lo que están en H y Y a lo que están en J. Digamos X1, Y1 y G2 es X2, Y2. Los X están en H, los Y están en J. ¿Qué pasa con G1, G2 a la menos 1? Sería X1, Y1, Y2 a la menos 1, X2 a la menos 1. Entonces vamos a hacer aquí la trampa que siempre hacemos. Vamos a incrustar entre X1 y Y1 el X2 con su inverso. Vamos a poner X1, X2 a la menos 1 y aquí nuevamente X2, Y1, Y2 a la menos 1, X2 a la menos 1. Entonces esto que está acá es un elemento de H. Esto está en H y me gustaría que esto estuviera en J para que este producto esté en H por J. ¿Qué tendría que pasar? Yo sé que este producto de aquí, solamente, los Y están en J y lo que están a la derecha y a la izquierda son un objeto y su inverso. Entonces, si yo pido que J sea normal, como estos son elementos de G, yo puedo pedirle, por ejemplo, que sea normal en G. Si es normal en G, entonces todo esto estaría en J y estaríamos listos. Así que vamos a escribir la siguiente conclusión. Si H es un subgrupo de G y J es un subgrupo de G normal, entonces H por J es un subgrupo de G. Vamos a escribir eso como un teorema. Si H es un subgrupo de G y J también es un subgrupo de G, pero además es normal, entonces HJ también es un subgrupo de G. Eso es importante. Basta con pedir que el que está de este lado sea normal para que este producto sea un subgrupo de G. Entonces ahora vamos, a partir de eso ya tenemos HJ subgrupo de G, H subgrupo de G, J normal en G. Entonces J normal en G quiere decir que G lo podemos partir por J. Así que vamos a hacer un diagrama acá. Tenemos por aquí H y aquí vamos a escribir HJ. Sabemos que HJ es un subgrupo de G. Como J es normal en G, ¿qué pasa si HJ lo partimos por J? HJ partido por J. Claro, J tendría que ser un subgrupo de HJ. ¿Será verdad que J es un subgrupo de HJ? J sabemos que es un subgrupo de G, pero J está dentro de HJ. J está dentro de HJ. Es decir, todo elemento de J se puede escribir como un elemento de H por un elemento de J. Claro, un elemento de J, digamos X, tú lo puedes escribir como la identidad por X. Así que evidentemente J está dentro de HJ. Y la normalidad de J en G vale para decir que es normal en HJ también. Así que esto de acá, todo está bien. Vamos a llamar phi a la función que a H lo envía
aquí en su correspondiente clase. Vamos a decir phi de x es igual a xj. Eso ya vimos, fácil comprobar que eso es un homomorfismo. Evidentemente es sobreyectivo. Los elementos de aquí son de la forma xj, son imágenes de alguien. Así que si agarras h y lo partes por el núcleo de phi, vas a tener un isomorfismo acá. Tenemos un isomorfismo aquí. Lo que tenemos que ver es qué es el núcleo de phi. ¿Qué será el núcleo de phi? X está en el núcleo de phi si y solo si phi de x da la identidad acá. ¿Qué es phi de x? Es xj. ¿Qué es la identidad acá? J. ¿Qué significa que xj sea igual a j? Significa que x es un elemento de j. Este x lo estamos tomando acá, ¿no? Evidentemente x está en h, o sea, el núcleo de phi es un subgrupo de h, así que son elementos que están en h, están en el núcleo si solo si están en j, o sea, estar en h y estar en j. El núcleo es la intersección de h con j, así que en nuestro diagrama nos queda aquí h intersectado con j. Entonces, primero, h intersectado con j, se sabe que intersección de subgrupos es subgrupo, pero no solamente eso, como es el núcleo de esta aplicación, es normal en h. Así que aquí tenemos una cantidad de conclusiones interesantísimas. Si tú tienes h, subgrupo de g, j normal en g, entonces ya vimos que HJ es un subgrupo de G, pero no solamente eso, sino que HJ partido por J, como esto es sobreyectivo, es isomorfo a H intersectado, H partido por H intersectado con J. Vamos a escribir eso como otro teorema. Otro teorema fundamental de homomorfismos. H subgrupo de G, J subgrupo normal en G. Entonces, primero ya habíamos visto HJ subgrupo de G. Eso fue el teorema anterior. 2. H intersectado con J, subgrupo normal de H. Tercero, H partido por H intersectado con J, isomorfo a HJ partido por J. Ese es otro teorema fundamental de homomorfismos. Para terminar, vamos a ver uno más. Un teoremita más. Veamos el siguiente diagrama. Vamos a pedir ahora que ambos sean normales. ¿Qué pasa si H normal en G, J también normal en G? Y además vamos a pedir que H esté dentro de J. Que H esté dentro de J para que la intersección, en este caso vamos a tener que la intersección es el más pequeño, no es H. Entonces aplicamos lo que tenemos hasta ahora. Como H es normal en G, podemos darle estructura de grupo. O sea, esto es un grupo. Entonces vamos a escribir nuestro diagrama de esta forma. Los elementos de aquí lo vamos a mandar a los elementos de aquí de la forma natural. La clase de X módulo H vamos a mandarla por phi a la clase de X, pero ahora módulo J. Esto es un homomorfismo, es sobreyectivo, y además eso nos da entonces G partido por H
Esto partido por el núcleo de phi sería entonces isomorfo acá. Y un isomorfismo de este grupo en este grupo. ¿Qué es el núcleo acá? ¿Qué quiere decir? Que una clase acá esté en el núcleo de phi. O sea, XH, cuando le aplico phi, me tiene que dar el 0 de acá, es decir, me tiene que dar J. Phi de XH, por definición, es XJ. Y que esto me dé J, esto es sí, solo sí, X está en J. Correcto. O sea que el núcleo es J partido por H. El núcleo de esto sería J partido por H, exacto. Entonces, ¿dónde borraré? Bueno, no puedo borrar porque aquí están las ideas. El núcleo de phi sería entonces J partido por H. ¿Qué es lo que tengo entonces? Que tengo G partido por H partido por J partido por H. Vamos a poner la conclusión. Si H y J ambos son normales y H está dentro de J, entonces G partido por H partido por G partido por J partido por H es isomorfo a G partido por J. Vamos a escribirlo nuevamente. Teorema. H subgrupo normal de G, J subgrupo normal de G, H contenido en J. Entonces G partido por H partido por J partido por H es isomorfo a G partido por J. Es decir, es como si cancelaran la H acá. Este es el tercer teorema fundamental de homomorfismos. O sea, tú puedes cancelar en el cociente de estos cocientes, puedes cancelar el H bajo estas condiciones, ¿no? Estas condiciones, para que sea normal, tienen que ser normal para que tenga sentido esto, para que esto tenga estructura, para que esto sea grupo, para que esto sea grupo. Este que esté dentro de este para utilizar el teorema anterior. Entonces tenemos esos teoremas. Esos son los tres teoremas fundamentales de homomorfismo. Este primer teorema, este otro teorema y el primero, que es el que nos da, este no, el primero, que es el que utilizamos en los ejemplos. Este diagrama que hemos estado utilizando. De hecho, hay gente que dice que eso es el único teorema que hay, porque los demás son simplemente corolarios de esto. Pero bueno, eso se llaman los teoremas fundamentales de homomorfismo. Dejemos el video hasta acá entonces. Soy Jesús Nieto Martínez. Hasta la próxima.